Y a partir de este momento vamos a tratar de hacer visible lo invisible. Para ello le vamos a dar la bienvenida a Silvana Giaquero, psicóloga, que nos estará hablando justamente del lanzamiento de su libro. Presenta La Sin Rival, desde 1938, el pan de todos, el pan de cada día. Bueno, bienvenida Silvana, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por este espacio. Bueno, con mucha actividad, no solamente por el lanzamiento del libro, sino porque además ya lo del Congreso está ahí. Ya estamos trabajando a full. Hoy tenemos la reunión de cierre del programa. Sí. Será el 29, 30 y 31 de mayo en el Radisson Victoria Plaza. Está la web, ya hace bastante tiempo, pero se pueden inscribir. Lamentablemente la recepción de trabajo científico ya terminó. Pero bueno, va a ser un congreso de 3 días, como siempre, donde va a ser muy variado. Lo interesante de este congreso es que luego de 5 años, del primero que se hizo en Uruguay, vamos a evaluar, bueno, los cambios, las evoluciones o involuciones que ha habido en ambos temas, y lo que se va a hacer es que en todas las mesas se va a trabajar tanto mobbing como bullying. No se va a hacer una mesa de mobbing ni otra de bullying. Bien. Y bueno, y la presentación del congreso, la primera jornada va a ser juntar a todos los legisladores que han presentado proyectos de ley en ambos temas, que tenemos de todos los partidos, evidentemente. Quedan algunos por confirmar y la idea es, bueno, empezar planteando realmente la judicialización de ambos temas, la importancia que esto tiene y cómo se viene encaminando o no, y por qué desde el año 2008, que ha habido tanto un proyecto de ley en convivencia como en acoso laboral, que el primero fue el de Semproni, no se ha avanzado al respecto en la legislación. Y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con, bueno, protocolos. Vamos a tener una mesa con sindicatos y empresas, va a estar Migliónico por el PICNT, AEBU, mostrando un poco, bueno, cómo fue la formación de ese protocolo que ha sido presentado este año y qué gran repercusión ha tenido. El LATU y AFUL, que trabajaron en conjunto con una experiencia increíble. Vamos a tener conferencias de liderazgo también, va a venir el CEO número 1 de Sharman, de Estados Unidos, a trabajar y a enseñarnos técnicas de liderazgo, porque el liderazgo hace a la prevención de que se disparen estas dinámicas. Bueno, vamos a tener también el proyecto Kiva, la autora finlandesa del proyecto Kiva en Uruguay, nos va a dar un taller para explicarnos cómo se trabaja en prevención del bullying. Y bueno, vamos a tener muchos talleres, va a ser una jornada riquísima de 3 días, y bueno, las personas van a poder participar de lo que quieran porque va a ser variado de todo tipo. En el libro, de alguna manera, nosotros en nuestro encuentro anterior habíamos hecho hasta, si se quiere, una descripción de lo que era bullying y lo que era mobbing, de manera de introducirnos un poco al tema, que creo, no sé, y es parte de la pregunta si lo compartís, que ahora está un poco más visible, ¿no? Es decir, el haciendo visible lo invisible que plantea el libro genera, me da la sensación ya desde hace algún tiempo, una mayor visibilidad o por lo menos atención de parte fundamentalmente del mundo adulto, que comienza a tener otro tipo de control, o si no está buena la palabra, por lo menos de atención puesta sobre determinado tipo de situaciones que se pueden dar en el hogar. Y siempre hacemos la misma salvedad, ¿no? Tanto para quien puede estar siendo la víctima como quien puede estar formando parte de las dinámicas. Exactamente. ¿Lo ves así? ¿Entendés que ahora hay como una visión diferente? ¿Se ha hecho un poco más visible el tema? Sí, por suerte sí. Las personas ya no hay que estar explicando cuando uno empieza a hablar del tema qué es mobbing, qué es bullying. Si bien todavía hay como mucha confusión, son 2 términos que hoy en día se manejan muy bien. Una de las cosas que hay que aclarar, porque siempre que se sale a hablar del tema mobbing y bullying, es la crítica que algunos hacen con respecto a por qué mobbing, por qué bullying, por qué hablamos de términos en inglés. Y bueno, a ver, los investigadores, los científicos que estudiaron el daño y las dinámicas de ambos, le pusieron ese nombre. Y como tal hay que respetarlo, así como hay otras enfermedades que tienen el apellido de las personas o tienen otros nombres en inglés. Bullying es, digamos, acoso a nivel escolar o liceal,
mobbing es el acoso a nivel laboral. Para que la gente lo tenga claro. Ahí está, pero date cuenta que es mucho más complejo que eso, porque cuando dicen, bueno, estamos hablando de acoso, no, estamos hablando de algo mucho más complejo que acoso. Por eso no podemos definir estrictamente o traducir estrictamente bullying, acoso escolar, o mejor dicho, acoso en los centros de estudio, porque pasa en todos los centros de estudio, no solamente en el ámbito escolar, y mobbing, acoso dentro de las empresas, ¿no? Porque estas dinámicas, al ser unas dinámicas muy perversas, son muy sutiles, muy solapadas. Quien las dispara generalmente queda oculto, ¿ah? Por eso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el bullying, generalmente se piensa que quien dispara la dinámica de bullying son aquellos chicos que sufren violencia o algún tipo de situaciones muy traumáticas dentro del ámbito familiar. Y en realidad estos chicos son los que se suman al GAN de acoso, los primeros, y son los que generalmente le hacen los mandados al verdadero hostigador, que por lo general queda muy oculto y que es una persona que suele ser líder, que está muy bien vista, que generalmente gana premios, que viene de una muy buena familia, no viene de un hogar disfuncional necesariamente. Entonces, por eso cuando hablamos de esto tenemos que ser muy cuidadosos de qué estamos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque son términos como, por ejemplo, cuando nos referimos al término psicopatía, ¿no? Son términos que impactan. Por eso hay un capítulo en el libro que se refiere justamente a qué estamos hablando cuando hablamos de psicopatía, qué estamos hablando cuando hablamos de perversión, qué estamos hablando cuando estamos definiendo una dinámica que genera un pacto de silencio en toda la gente, que genera un estado de negación. Por ejemplo, es muy común que los centros de estudio, cuando uno vaya a hablar cuando va a hablar de este tema, que son muy pocos los que abordan este tema, lamentablemente, enseguida digan acá no hay, acá estamos trabajando el bullying, esto no existe, o esto son cosas de chicos, o siempre pasó. Entonces, el libro lo que trata justamente es de romper con todos estos mitos, al hacer visible lo invisible, sacarle el velo a esta violencia y mostrar que son dinámicas que pasan todo el tiempo, todos los días al lado de nosotros, y que muchas veces nosotros formamos parte de estas dinámicas sin darnos cuenta. Yo sé que es una tarea muy difícil, Silvana, pero ¿hay alguna estimación de cuántos chicos en centros educativos están atravesando esta problemática? Es decir, tanto instigadores, acosadores y víctimas de esto. ¿Hay una estimación o no? Mira, en Uruguay hay pocos estudios que se han hecho realmente serios. Hay uno que presentó la Universidad de Montevideo, el equipo de Ciencias Biomédicas, en el primer Congreso Internacional. Ahora vamos a ver qué se presenta en este congreso al respecto, donde habla que 3 de cada 10 chicos lo están sufriendo en el Uruguay. 3 de cada 10. 3 de cada 10. Hay una investigación más grande que hizo la UNICEF entre el año 2004 y 2009, muy amplia en toda Latinoamérica, donde también hace la misma referencia, que en el Uruguay 3 de cada 10, y en el ranking dentro de América del Sur estamos en el 3er lugar, y en lo que es Latinoamérica estamos en el 4º lugar, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia específicamente psicológica, que es la que más desapercibida aparece, es altísimo, ¿no? El 30% de los chicos en centros educativos atravesando esta situación. No solamente eso, sino el daño que esto causa. Nosotros solemos fijarnos en las víctimas y en los victimarios, y no nos estamos fijando en el problema grave que es los cómplices, ¿no? Estas dinámicas no existirían si no hay cómplices, y estos cómplices no solamente reproducen y aumentan esta bola de nieve, sino que también sufren. Sí, claro. ¿Ah? También sufren, y están aprendiendo modelos basados en el individualismo, en la violencia, en justificar la violencia. Vimos hace pocos días un video tremendo de Paysandú, de 2 chicas liceales. Digamos que el disparador fue el acoso a nivel del liceal, de una chica a otra, que tuvo la frutilla de la torta, era obviamente la madre, digamos, promoviendo la situación de violencia, que finalmente la madre terminó procesada, ¿no? Sin prisión, pero procesada. Y veíamos en las imágenes la cantidad de chicos que estaban alrededor y nadie hacía absolutamente nada. Nadie. O de hecho, con esa pasividad estaban haciendo. Exacto, están reproduciendo, ¿no? Lo mismo pasa con los adultos, que al ver esas dinámicas,
o no entenderlas o no poderlas frenar a tiempo, terminan siendo cómplices de esa situación. Y los chicos, las víctimas, los niños violentados por estas dinámicas, dicen, todo el mundo lo ve y nadie hace absolutamente nada. Los demás chicos que dicen, bueno, yo mejor no me meto porque si no me lo van a hacer a mí. O sea, ahí vemos el deterioro que va generando esta perversión, ¿no? O bueno, como a mí me lo hicieron y nadie me defendió, ¿por qué yo ahora me voy a meter? Es el tipo de respuesta que estamos viendo y que nosotros estamos los adultos permitiendo que se reproduzcan, porque todo aquello que no se frena o no se sanciona se está tolerando y se está reproduciendo, ¿verdad? El problema no es solamente a veces el permitirlo, sino cuando, y como decía recién Danilo, de alguna manera el mundo adulto colabora y hasta termina siendo la guía para ese tipo de conductas. Hace muchos años atrás, cuando los términos bullying y mobbing no existían, de repente a nivel de determinadas casas o determinadas familias se hablaba de la actitud patoteril que se podía poner de manifiesto en cualquier situación y en cualquier momento. Chicos que de repente eran agradabilísimos compañeros de estudios que venían a casa y todo lo demás, se transformaban en otros chicos en la medida que formaban parte de una determinada manada. Exacto. Es decir, la actitud de patota. Ahora, la pregunta es, ¿eso ya no está como impreso dentro de la propia naturaleza humana? Es decir, ¿cómo atacar algo que uno imagina y supone, porque sabe que es así, que muchas veces se siembra desde la propia familia, desde los propios adultos que deberían ser el ejemplo, que el consejo que le dan a su hijo para su forma de conducirse en el ámbito escolar o en el ámbito liceal sea justamente ese, para que no sean ellos las víctimas, como equivocadamente estamos hablando, obviamente, pero como una forma de protegerlos y de brindarles un escudo. Claro. Es aquello de, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Sí. ¿Cómo atacar eso si no logramos que los adultos, que los padres, que quienes rodean a ese niño no lo conviertan o en el manipulador o en el cómplice del manipulador, que termina siendo el que toma a alguien o a varios de víctima? Exacto, muy interesante lo que tú planteas, porque siempre que hablamos de violencia miramos a la familia, ¿no? Y en realidad acá la responsabilidad es de los centros de estudio, no es de la familia. Los padres prácticamente no se enteran de que pasan estas dinámicas, porque solo 2 de cada 10 niños lo cuentan. Por otro lado, como tú bien decís, estas dinámicas están como arraigadas hasta genéticamente, te diría, porque la sociedad, cuando se funda en sí misma, los seres humanos se empiezan a unir en sociedad, se unen en contra de un enemigo, ¿tá? De los famosos chivos expiatorios. Entonces, esto de en contra de, lo vemos todo el tiempo, pasó el otro día con el bar de Positos, ¿no? Todos, ¡bum!, enseguida en contra de, buscamos un culpable, un malo, decimos, atacamos a alguien, por ejemplo, en este caso que está discriminando, pero lo hacemos con violencia, desacreditando. Entonces, hablamos en nombre de la moral siendo inmorales, esa disonancia cognitiva. Evidentemente que esto también los chicos lo ven. Ahí sí puede haber un aprendizaje de un modelo repetitivo que se da todo el tiempo, ¿no? Pero quienes lo ven y quienes deben de sancionarlo y de frenarlo son los adultos que están dentro del centro de estudio. ¿Y qué está pasando con esos adultos adentro de los centros de estudio? Y lamentablemente es todo un tema porque estamos hablando de una violencia muy perversa. Estamos hablando de una violencia que los propios adultos también la disparan, ¿tá? Estamos hablando de adultos que también hacen acoso laboral dentro de los centros de estudio. Estamos hablando de adultos que en definitiva la necesitan justificar, porque si no quedarían ellos en evidencia de que son cómplices o que son los que la hacen, ¿no? Entonces, ahí viene la mayor desprotección de los niños. Un adulto que sufre de acoso laboral, si bien no es fácil, porque es una violencia, una tortura a perpetuidad, puede tener herramientas, ¿tá?, para salir. Porque es adulto, entonces puede ir un profesional, puede cambiar de trabajo, puede hacer un sinfín de cosas y repito, sé que no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero sí que puede hacerlo. En cambio, un niño depende 100% de un adulto. Por eso, cuando se los acorrala a tal punto, en este pacto de silencio y en esta negación, llegan al suicidio.
pero no porque tengan una depresión o porque tengan una patología psiquiátrica, una esquizofrenia o una psicosis. Es porque no dan más. Los mismos chicos te dicen, no aguanto más, esto es una locura, no lo soporto. ¿Ah? Entonces... ¿Es alto el caso de chicos que llegan a tomar esa determinación? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en Uruguay no hay estudios que profundicen e investiguen. Es como que no queremos ver. Bueno, realmente Salud no queremos Pública ver. está hablando de que acá cuando... hemos tenido un aumento terrible de los suicidios. Eso te iba a decir. Salud Pública, hablando del tema suicidios, ha notado un incremento del suicidio juvenil, digo, lo ve como una preocupación. Y cada vez más chiquitos. Cada vez más chiquitos. Estamos hablando que un promedio, nosotros tenemos un 19% de suicidios de adolescentes en el Uruguay. De los que se suicidan por bullying, un 19% de los suicidios es por bullying en los adolescentes. ¿Un 19%? Uno de cada 5. ¿De los suicidios adolescentes? Sí, es por bullying. ¿Tan alto? Es tan alto. O sea, dentro de los suicidios adolescentes, el 19%, vuelvo a aclarar. Sí, pero igual es un número elevadísimo. Y lo que pasa es que nosotros no logramos entender, yo que atiendo chicos que son víctimas, no logramos entender el infierno en el que viven, la soledad en la que viven ese infierno. Tú date cuenta que nosotros somos seres sociales por naturaleza. Si no estamos en sociedad, no podemos sobrevivir. Vivimos porque hay otro que nos cría, que nos educa, que nos da amor, que nos alimenta. En el proceso de crecimiento que nos vamos desarrollando necesitamos del grupo. Cuando se hace bullying, una de las tantas estrategias del bullying es el vacío. El dejar a la persona aislada totalmente, físicamente y emocionalmente. Una chica me decía, con tal de hacerme de una amiga, me convertí supuestamente en gay porque esa chica era la única que a mí me daba corte. O sea, a lo que llegan, a drogarse, a cortarse, a consumir alcohol, a tener relaciones sexuales aunque no quieran, con tal de pertenecer a un grupo. O sea, estamos en una situación realmente grave. El bullying es un delito y no nos estamos dando cuenta. Lo mismo pasa con el móvil, ¿no? Bueno, más que interesante, como siempre, cada encuentro que uno tiene con Silvana Giaquero. Volvemos a insistir no solamente sobre el tema del libro, sino ella, con el entusiasmo que habitualmente encara cada uno de estos temas, nos recuerda las fechas del Congreso. Por supuesto, 29, 30 y 31 de mayo, en el Radisson Victoria Plaza, ya se pueden anotar, está la página web movin-bullying.com o ponen Congreso Internacional, es el 5º que se hace en nuestro país. Está costando mucho lo que tiene que ver con el apoyo de empresas, de centros de estudio, del propio gobierno, pero bueno, lo vamos a sacar adelante porque tenemos ya muchísima gente inscripta, sobre todo del interior del país y del exterior del país, y va a ser una jornada realmente inolvidable como todos los congresos. Silvana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. Por favor, junto a Silvana Giaquero hemos mantenido este encuentro a propósito del bullying y el mobbing. Y bueno, nos ha dejado con cifras más que preocupantes, en particular para aquellos que somos papás. Por allí deslizó otra de las cosas que me preocupó, el porcentaje ínfimo de chicos que reconocen. Que revelan la problemática. Claro, que revelan la problemática, ¿verdad? Y 2 de cada 10. Claro, 2 de cada 10. 2 de cada 10. Vamos cerrando por aquí.